Joe Rogan revela la aterradora verdad sobre la esfinge egipcia. Hola, bienvenidos a nuestro canal. ¿Sabías que los egipcios de antaño dejaron una enorme huella, incluidos enormes edificios como las grandes pirámides y la esfinge? Sin embargo, durante mucho tiempo, tanto sobre estas estructuras antiguas han sido un misterio que los investigadores tomaron teorías equivocadas sobre ellas. El popular podcaster de Joe Rogan ha estado hablando a los invitados que ha revelado verdades ocultas sobre estas esfinges. ¿Qué hay detrás de las grandes estructuras y qué edad tienen exactamente? En este video seguiremos a Joe Rogan mientras descubre las aterradoras verdades sobre las esfinges egipcias. Si quieres saber eso y mucho más, te invito a que nos acompañes mientras exploramos a detalle estas historias, así que ponte cómodo y empecemos. Egipto es un país con una larga historia y sus ciudadanos aprecian cada detalle, lo que les permite identificarse con sus largas raíces. Recientemente, el país del norte de África reabrió la avenida de las esfinges de 1.7 millas de largo en Luxor, flanqueada por más de 1000 estatuas de esfinges en una lujosa ceremonia organizada por el Ministerio de Egipto de Turismo y Antigüedades. El camino, que ha sido enterrado bajo capas de arena durante siglos, conecta los templos de Luxor y Karnak en el este de Egipto. La extravagante marcha, que incluía trajes faraónicos, una orquesta sinfónica y barcos en el Nilo, contó con la presencia del presidente egipcio Abdel Fattah el-Sisi. La avenida de las esfinges fue descubierta en 1949 durante las excavaciones frente al templo de Luxor por Zakir Guggenheim y Mohammed Abdel Khadija. Un arqueólogo egipcio descubrió la primera sección de la avenida cerca del templo de Luxor entre 1958 y 1960. Sin embargo, hay otra esfinge que atrae mucha más atención en Egipto, y es la gran esfinge de Giza. Si conoces muy bien a Joe Rogan, estarás de acuerdo en que no evitará recibir invitados cuyas opiniones no son convencionales. Así que cuando trajo al profesor Robert Schoch para hablar sobre el origen y la edad de estas esfinges de Giza, esperábamos que Schoch volara. El egiptólogo experto trajo evidencia de que estas esfinges de Giza son mucho más antiguas que las convencionales. Los científicos le dan crédito a pesar de que toda la comunidad científica no está de acuerdo. Pero ¿cuál es el consenso científico? En esta antigua estructura de Giza, una esfinge es una criatura con cuerpo de león y cabeza humana con algunas variaciones. Es una figura muy conocida en la mitología egipcia, asiática y griega. Se cree que era un guardián espiritual en el antiguo Egipto y era más frecuente representado como un hombre con un tocado de faraón, como la gran esfinge. Y las figuras de las caricaturas se incluían con frecuencia en los complejos de tumbas y templos. La esfinge Hali, mencionada anteriormente en el Alto Egipto, por ejemplo, es una avenida de 2 millas bordada de estatuas de columpios que conectan los templos de Luxor y Karnak. También hay esfinges que representan a la faraona Hatshepsut, como la estatua de granito de la esfinge del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York y la gran esfinge de alabastro en el templo de Ramesio, en Menfis, Egipto, alrededor de los siglos XV a XVI a.C. La esfinge fue importada de Egipto a Asia y Grecia. En comparación con el modelo egipcio, la esfinge asiática tenía alas de águila, era frecuentemente femenina y a menudo se la representaba sentada sobre sus patas. La esfinge tenía alas y una cola de serpiente en las leyendas griegas y devoraba a todos los viajeros que no podían resolver sus acertijos. Una pequeña pausa. Si has llegado hasta aquí y te está gustando nuestro contenido, suscríbete a nuestro canal para que estés al día con nuestros nuevos videos. Ahora sí, continuemos con el video. Curiosamente, como los egipcios llamaron al dibujo de la gran esfinge es Heyday, sigue siendo un misterio, porque el término esfinge proviene de la mitología griega, que fue unos 2000 años después de que supuestamente se construyó la estatua. Tampoco está claro cómo los egipcios consideraban a la gran esfinge durante el reino antiguo, alrededor de 2613 y 2181, ya que pocos textos hablan de la estatua, pero en cualquier caso, al final del reino antiguo, la estatua se desvaneció en el fondo del desierto. Existen inscripciones entre las más grandes, cuentan la historia de cómo la estatua se salvó de las arenas del tiempo, según la leyenda. El príncipe Tamosa, hijo de Amandotep II, se durmió cerca de la esfinge hasta que Moisés soñó que la estatua se hacía llamar Sumac. Se lamentó de su estado de desorden y llegó a un acuerdo con el joven príncipe si limpiaba el lugar. La estatua le ayudaría a convertirse en faraón. Cuando el príncipe se convirtió en faraón, Tamosa IV cumplió su parte del trato al instituir un culto de adoración a la esfinge. Entre sus súbditos, la figura fue inmortalizada en estatuas, pinturas y relieves de todo el país, y la esfinge se convirtió en un símbolo de la realeza y el poder del sol. El esfuerzo de Tamosa, sin embargo, no fue suficiente para salvar a la esfinge, ya que finalmente fue olvidada nuevamente. Su cuerpo se erosionó y su rostro fue lastimado por el paso del tiempo. Incluso perdió la nariz, aunque algunas de las historias dicen que las tropas de Napoleón dispararon contra la nariz de la estatua con un cañón cuando llegaron a Egipto en 1798.
Los dibujos del siglo XVIII indican que la nariz desapareció mucho antes. Desafortunadamente, esta esfinge se está deteriorando debido a la humedad del viento y la contaminación. No hay duda de que la esfinge de Giza es antigua, incluso la conmoción está de acuerdo con esto. Lo que está en debate es la edad de la estatua. La teoría más popular y ampliamente aceptada sobre la gran esfinge es que fue construida para el faraón Kefren. Siguiendo los textos jeroglíficos, el padre de Kefren, el faraón Khufu, construyó la Gran Pirámide, la más antigua y más grande de las 3 pirámides de Giza. Kefren luego decide crear su propia pirámide junto a la de sus padres. Cuando se convirtió en faraón, la pirámide de Kefren es 10 pies más corta que la Gran Pirámide, pero está rodeada por un complejo más elaborado que incluye la Gran Esfinge y otras estatuas presentes. Residuos de pigmento rojo en la cara de la esfinge sugiere que la estatua fue pintada dada la organización de las pirámides y esfinge. Algunos eruditos creen que la gran esfinge y el complejo del templo cumplieron un propósito celestial, a saber resucitar el alma del faraón Kefren, canalizando el poder del sol y otros dioses. Pero ¿qué evidencia hay? Los partidarios de esta versión de la historia de la esfinge confían bien en una cosa. Creen que su cabeza y su rostro son sorprendentemente similares a una estatua de Kefira, de tamaño natural, descubierta en el Templo del Valle, que son las ruinas de un edificio adyacente a la Gran Esfinge de Marriott. Los investigadores estiman que tallar la Gran Esfinge en una sola masa de piedra caliza habría requerido 100 personas por 3 años. Estos trabajadores pueden haber renunciado abruptamente antes de que se completara el complejo de la Esfinge y el templo, como un lecho rocoso parcialmente extraído, y los restos del almuerzo y el juego de herramientas de un trabajador. Muchas otras teorías son para la Gran Esfinge. Schock no estuvo de acuerdo con todo eso. Conmocionó al mundo a principios de los años 90 cuando reformuló la fecha de la Gran Esfinge de Giza por varios miles de años. El profesor Robert Schock es miembro de la facultad a tiempo completo en Facultad de Estudios Generales de la Universidad de Boston. Obtuvo su doctorado en Geología y Geofísica en la Universidad de Yale en 1983. La investigación más reciente del Dr. Schock se ha centrado sobre los eventos cataclísmicos que terminaron con la última edad de hielo de la Tierra alrededor del 9700 a.C. y al mismo tiempo diezmaron los tiempos, altas civilizaciones. La evidencia abrumadora recopilada de varias disciplinas presentadas en su libro Civilización Olvidada, Nuevos Descubrimientos sobre la Edad Oscura, inducida por la energía solar 2021, apunta a estallidos solares masivos como el Quartz. Schock viajó por primera vez a Egipto con John Anthony West en 1990 con el único propósito de estudiar la Gran Esfinge desde un punto de vista geológico. Confesó que asumió que los egiptólogos estaban en lo correcto en sus fechas, pero pronto descubrió que la evidencia geológica contradecía lo que estaban diciendo, y no le tomó mucho tiempo suponer que algo no estaba bien con solo mirar esta solución. Tenga en cuenta que Schock estaba determinado a probar que la teoría de West sobre la fecha de la Esfinge de Giza estaba equivocada. Cuando fue a Egipto por primera vez, fue que algunos de los egiptólogos muy antiguos del finales del siglo XIX y principios del XX habían sugerido que tal vez la Esfinge era más antigua que las pirámides de Giza. Eso no se basa en pruebas sólidas, que tal vez se remonta antes. Así que el Dr. Schock sintió que no todo estaba dicho y hecho. La Esfinge está ubicada en las afueras del desierto del Sahara. La región ha sido bastante árida durante los últimos 5000 años. Además, varias estructuras, datadas con seguridad en el Reino Antiguo, muestran solo erosión eólica y de arena, un asunto completamente diferente de la erosión por choque de agua. Se remontan a un periodo anterior de al menos 5000 a.C., pero también potencialmente al final de la última edad de hielo, alrededor del 10.000 a.C., cuando el clima era muy diferente e incluía más lluvia. Eso le daría una firma muy diferente a la roca. No son inundaciones que suben desde el fondo, en realidad son precipitaciones y escorrentías de agua que provienen de arriba. Muchas personas se opusieron a que la Gran Esfinge fuera tan antigua, debido al hecho de que la cabeza es claramente una cabeza dinástica egipcia en el periodo dinástico que no comenzó hasta alrededor del 3000 a.C. Pero si se examina la Gran Esfinge actual, puede notar que la cabeza es demasiado pequeña para el cuerpo. Schock afirma que es obvio que la cabeza actual no es la cabeza original. La cabeza original se habría deteriorado debido a la intemperie y la erosión. Luego se volvió a tallar durante la época doméstica y el nuevo tallado redujo naturalmente su vista como resultado. La Gran Esfinge, su cabeza, no es la cabeza original. De hecho, esta esfinge podría no haber sido una esfinge en absoluto. Es posible que fuera un león, pero la evidencia más reciente sugiere que era una leona. En fin, hemos llegado al final del video. Déjanos tu opinión en los comentarios. Si te ha gustado este video, te invito antes de irte que no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video. Un saludo y hasta el próximo video.